Hola a todos, mi nombre es Lucía. La ponencia que les voy a presentar a continuación se titula En busca del tiempo torcido, profanaciones queer y afectaciones camp de la historia del arte. Este trabajo se inscribe a su vez en una investigación más extensa que inscribo dentro de una beca doctoral de CONICET y a su vez que llevo adelante desde mi lugar de trabajo en el Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio. Y lo que me interesa pensar en esta investigación tiene que ver con reponer e interpretar los sentidos sexopolíticos, culturales y artísticos que elaboró un programa de televisión durante mediados de los 90 y principios de los 2000. Obviamente, bueno, me refiero al objeto de este trabajo, que es el banquete telemático, y a su vez al tipo de operaciones culturales de las cuales Federico Clem fue un agente en el programa, pero también, eh, digamos, al interior del campo artístico de Buenos Aires de, como les decía, mediados de los 90 y principios de los 2000. Esto lo abordo desde la caja de herramientas que aporta la teoría queer y la crítica feminista, y particularmente me interesa pensar en este trabajo a partir de la categoría de temporalidad queer como una forma de particularizar las operaciones de las que el programa fue y que fueron activos operadores. Voy a clausurar la ventana donde pueden verme para poder continuar mostrando las diapositivas. Desde el año 1994, Federico Jorge Clem protagonizó un programa de televisión por cable que logró incrustar algunos tópicos de la historia del arte nacional e internacional en las pantallas argentinas. Los capítulos del banquete telemático se transmitieron y repitieron semanalmente por Canal Arte, luego renombrado Canal A, y luego por Plus Satelital entre 1994 y 2002. El fallecimiento de Clem a fines de ese año fijó el cierre del ciclo, cuyo balance dejó un total de 232 programas emitidos y un arsenal de material inédito. El proyecto se gestó con la colaboración del crítico de arte y poeta Carlos Espartaco, quien ofició junto con Clem de copresentador del programa, y contó con la colaboración inicial de Ernesto Montequín, quien se encargaba de perfilar y dar los toques finales a los guiones. Dentro de la grilla de programación en la que se proyectó inicialmente el banquete telemático, Canal Arte convocó también a Jorge Glusberg, Ruth Ben-Sakar e Ignacio Gutiérrez Saldívar. El set de rodaje coincidió en gran parte con la locación de la Galería de Arte que Clem inauguró en 1992 a partir de una colección de arte nacional e internacional en un local ubicado en el subsuelo de la Galería del Este, donde años antes había funcionado la Galería Bonino. En 1995 la institución asumió su forma definitiva como Fundación Federico Jorge Clem y anexó a su planta el espacio subterráneo que pertenecerá al salón de la discoteca Rubantino. El cuerpo de obras reunido por Federico Clem y las exposiciones inauguradas en la Fundación se constituyeron en algunas oportunidades en objeto temático y ambientación del programa conducido por el artista. Pero también predominaron otras técnicas de inteligibilidad, como el reiterado uso de cromas, estrategia que voluntaria o involuntariamente conectó al programa con una tradición de artefactos pedagógicos de reproducción destinados a la educación formal y a la divulgación de la historia del arte. Sin embargo, el tipo de imaginaciones desplegadas por el programa y las visiones excesivas que frecuentemente se depositaron en la figura pública de Federico Clem lograron desmarcar al banquete telemático de una tradición de programas televisivos consagrados a la divulgación de la historia del arte, allí donde la austeridad se impuso como una forma de codificar implícitamente la dignidad del asunto y como una marca de autoridad potentemente asociada a la aportación de ciertas prendas y a la administración de una economía gestual que fueron decretados como ponderables de la ejemplaridad y la experticia de quien posee un conocimiento vasto y enciclopédico de la disciplina.
Probablemente Buenos Aires Bellas Artes, el programa que Jorge Glusberg protagonizó durante su gestión como director del Museo Nacional de Bellas Artes, en la imagen que vemos en la izquierda, encuentre puntos ostensibles de contacto con aquella imagen de la historia del arte de divulgación, con la que el banquete telemático difícilmente pueda concertar una identificación tan prístina. Los escritos que se expidieron sobre la presencia de Federico Clem en el campo del arte indican hasta qué punto el pulular de este pastor telemático por el empalme del arte en los medios fue sancionado como un itinerario viciado de, cito, gestos ampulosos, brotes expresivos y desvaríos pasionales, expresiones que calificaron los modos en que Clem se posicionó frente a sus audiencias y entre las imágenes croma por las que levitaba como, cito, una maestra al borde de la locura. Otros comentarios fortalecieron lecturas más perniciosas, probablemente escarmentadas por la entrega del premio al merecimiento artístico que Clem recibió en julio del 98 durante la gestión de Carlos Menem. Lecturas que lo bautizaron como, cito de nuevo, una imitación degradada de un Warhol subdesarrollado. Aún instancias del tiempo transcurrido, una parte de la literatura reciente aún lo conjura como un entertainer que financia sus propios arrebatos. Lo cierto es que el relieve concedido, la exuberancia de la que Clem se hizo acreedor, dejó casi intacto, más bien sugerido a media voz, el tratamiento de una sexualidad díscola y de un conjunto de operaciones camp que Federico esparció entre los segmentos de su programa. En oportunidades esos discursos agraviantes introdujeron el tópico del sexo como un dispositivo de sanción moral que monitoreó sus perversiones con la misma intensidad con la que indicó, con autorización de la crítica de arte, su mal gusto, la calidad defectuosa y pueril de sus pinturas e instalaciones, la condición caprichosa de su colección de arte y lo protuberante de su imagen pública. Lejos de agotar las lecturas posibles, esos eufemismos utilizados para indicar sus descalces de la heterosexualidad obligatoria, provocaron la emergencia de otros contextos interpretativos, donde la gestualidad de sus ademanes y la, cito, teatralidad barroca de loca local, fin de cita, fueron auditadas como imágenes persistentes y de honda caladura, por las que, cito, el llamado Andy Warhol argentino generó afectos profundos en el medio cultural, fin de cita. Afectos que resultan sondeables en la multiplicación de foros de internet y de comentarios en videos de YouTube que rodearon al estilo, cito, recargado, barroco y sobre todo dorado de Clem, como una performance que importa para la memoria televisiva y desde la óptica que deseo proponer aquí para la historiografía del arte. En relación al programa, deseo sostener como parte de una suposición de más largo aliento que, en sus contactos con el under de los 80 y principios de los 90 y sus tempranos roces con la vanguardia artística del Ditela, Federico Clem acumuló una reserva de experiencias sexopolíticas, artísticas y corporales que se filtraron en el banquete telemático como una suerte de temporalidad espectral, esto lo recupero desde Derrida, roces desde los cuales se engendró una singular forma de interrupción o de ruido, audible en la multiplicación de comentarios, exabruptos y filtraciones que se inyectaron en el programa e hicieron de aquel un artefacto cultural de inscripción temporal equívoca, al menos cuando intentamos incrustarlo de manera palmaria en los 90 y primeros 2000. Donde se encumbran las vocalizaciones operísticas y las gesticulaciones telúricas que Clem volcó en el programa, se delata, además, la condición performativa de la sobriedad y la compostura a partir de las cuales se naturalizó la narración de la disciplina como, cito, una tecnología de productivización heteronormada. En ese sentido, propongo también, como parte de las hipótesis provisorias de este trabajo, que el tipo de afectaciones que Federico exhibió ante las imágenes que circularon en el programa, atentaron contra el imperativo de una razón recta e insensibilizada frente a la temperatura de sus sentimientos desbordados, una forma de mirar y experimentar las imágenes donde ebullen modos diferenciales de contacto temporal y erótico con la historia del arte. Ahí donde, cito, la historicidad misma puede aparecer como una estructura de sentimiento táctil, un modo de tacto, incluso una práctica erótica, fin de cita. Siguiendo esta premisa,
Existe la posibilidad de pensar el ciclo como un archivo de disposiciones contravencionales frente a las imágenes canonizadas por la historia moderna del arte, donde el histrionismo, la estética dandy y ciertos desarreglos de los guiones culturales y del programa pueden ser interpretados como estrategias queer de apertura deseante del pasado histórico. Quisiera proponer que el programa se constituyó en un laboratorio de experimentación donde se elaboraron formas singulares de contacto con el archivo de la historia del arte, a partir de retóricas y estrategias sensibles que terminaron por fijarse en la memoria pública como simples explosiones o arrebatos pasionales, suerte crítica que dejó pendiente la exploración de la dimensión epistemológica y queer de las relaciones trabadas a partir de la vindicación de esos deseos, cito, torrenciales e incontenibles de contacto con el pasado. En ese sentido, los chroma keys generados a partir de diapositivas, segmentos de la serie francesa Palettes e imágenes especialmente producidas para el programa por el equipo de producción permitieron incrustar las disertaciones de Clem en paisajes temblorosos y ambientaciones que no repararon en la exactitud de las proporciones ni la pericia de los puntos de vista, a tal punto que el capítulo dedicado a las pinturas de Raúl Soldi, localizadas en las cúpulas de la Galería Santa Fe, encuentra a Clem levitando por los espacios abovedados de la galería como un fantasma que desde su situación espectral insiste en elaborar instancias donde la proxemia, aún exacerbada e inverosímil, pueda formar parte de una experiencia aumentada e hiperbólica con las imágenes. Escenas similares se repiten en el capítulo consagrado a Salvador Dalí, en un segmento en que Clem se contorsiona en miniatura sobre un sector retirado del plano, mientras Espartaco, en primerísimo primer plano, continúa pronunciando el guión. En otras oportunidades, el vestuario de Clem se funde con el croma. Pienso en los capítulos dedicados al Guernica de Picasso y en la escena de la emisión titulada Instalaciones, donde la camisa con inscripciones orientales del presentador se galvaniza con la camisa de Bárbara Kruger. Esta es una imagen que veíamos en diapositivas anteriores. Pienso por otra parte en el epígrafe de una de las fotografías incluidas en la nota escrita por Ernesto Montaquín, que retrata a Clem junto al actor francés Alain Delon, donde se lee la leyenda "No te pares tan cerca de mí", una referencia a la canción de The Police. Eso me reenvía a considerar que los excesos que se le imputan a Clem en términos afectivos, sexuales y visuales posibilitan pensar, en contrapartida, el tipo de interrupciones y desajustes a la razón heterosexuada que pueden provocar esas formas afectadas de comentar, pasearse y posar entre las imágenes. Dichas estrategias pueden interpretarse como una forma de contraofensiva sensible a la prevalencia de voces en off y presencias discretas, operaciones que deseo proponer como descalces de la sobriedad y la contención emotiva que regula y normativiza el ejercicio de la narración de la historia del arte como proyecto cultural. Entiendo que los gestos desplegados por Clem figuran en una insistencia por resensibilizar y queerizar los artefactos didácticos y las condiciones mismas de producción de ese relato, a partir de los tiempos disyuntos que se inmiscuyen en el programa, y en particular, a propósito de las maneras en que Clem supo conectar temporalidades y experiencias impropias, por ejemplo, al introducir comentarios sobre la voluptuosidad de los cuerpos masculinos pintados por Rubens en el capítulo dedicado al barroco, como un desliz de placer homoerótico que hormiguea en la continuidad de un relato cuyo destino descriptivo se tuerce momentáneamente para pronunciar esa forma de contacto erótico que en la televisión de los años 90 apenas osa decir su nombre. Los avisos publicitarios que el banquete telemático utilizó como una estrategia de difusión impresa de sus capítulos, estrenados los días lunes y repetidos semanalmente, restituyen algunas operaciones amplificadas por el mismo programa. Anunciados en el diario La Nación, los recuadros suministran la información elemental del episodio, diagramada en torno de un retrato doble que insiste en frotar dos temporalidades. Distintas versiones de la efigie de Federico Clem se encadenan a las reproducciones fotomecánicas de los rostros de Miguel Ángel Buonarroti, la Gioconda y Andy Warhol. Esta maniobra se inscribe o encuentra antecedente en un dispositivo de figuración autoral que abunda en tradiciones impresas de historias del arte, más precisamente en los retratos localizados en cubiertas y frontispicios, por los que, cito, el teatro bibliográfico del historiador del arte consolidó una verdadera iconografía del autor.
Fin de cita. Sin embargo, el espacio destinado a fijar una imagen autoral encuentra en estas piezas gráficas la posibilidad de interrumpir ese solipsismo y de producir un descalabro del tiempo propio mediante la inyección extemporánea de los semblantes de la Gioconda, Miguel Ángel o Andy Warhol, rostros que se entrometen y rozan la imagen de quien hace las veces de maestro de ceremonias del banquete telemático. Klemm moviliza así los artefactos de la disciplina y los manipula para interrumpir el espacio que pende entre quien habla y quien yace representado, colocados codo a codo como comensales improbables de un mismo banquete. Como parte de las conclusiones provisorias de este trabajo, entiendo que profundizar en las operatorias del programa puede ser un punto de partida que reescriba a Federico Klemm y el banquete telemático como operadores de sentidos culturales, artísticos y sexopolíticos que intervinieron en el campo artístico y cultural de los 90 y tempranos 2000 desde una posición singular y errática. Desalentar su inscripción palmaria como un simple brote expresivo que rozó apenas la historia del arte puede posibilitar volver a examinar el modo en que esta experiencia se implantó en un contexto de transformación crítica de las relaciones, la práctica y la institucionalidad artística. Por otra parte, la consagración del banquete telemático como programa de culto invita a pensar en las condiciones que durante los últimos años posibilitaron tal suerte crítica y qué tipo de criticidad demanda esta nueva situación de lectura, donde materiales desapercibidos por la historiografía del arte se transmutan en porciones de la historia que importan, donde los efectos de la retromanía tienen que ser incorporados como parte de la comprensión y la interpretación crítica de ese material histórico. Muchas gracias.